Saludos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estar debatiendo un poco sobre lo que es el sentido común y el razonamiento exacto, que fue el tema que yo elegí para grabar este video. Lo primero que nos puede venir a la mente a la hora de abordar esta situación sobre estos dos vertientes del conocimiento es, bueno, establecer la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir por partes. El sentido común es un tipo de conocimiento que se basa en lo que es la asociación de experiencias particulares y la intuición de la persona. Es un tipo de conocimiento que tiene una fuerte practicidad o aplicabilidad en la vida cotidiana del hombre. Es decir, el ser humano hace un uso constante del sentido común en su vida diaria, a veces consciente o inconscientemente. Situaciones en donde podemos ver el uso del sentido común por parte del hombre. Podríamos citar cuando ciertos campesinos y agrónomos guían sus cosechas por calendarios lunares, ya que estos les permite saber cuáles son los días buenos, por así decirlo, y los días malos para sembrar determinados tipos de alimentos, ya que según ellos la luna tiene mucha influencia en la calidad de la cosecha que se va a obtener. Por lo tanto, existen días más propicios que otros para comenzar la siembra de ciertas cosechas. Ahora bien, esto último que les comenté es un saber que no tiene ningún aval científico, pero que ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a lo que son las tradiciones y creencias populares. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el conocimiento del tipo común o conocimiento vulgar, como también le conocen otros autores? La principal falla que le encuentran los expertos en esta temática es que es un tipo de conocimiento que es asistemático, es decir, que no sigue ningún método en específico para llegar a conclusiones. También es un método, es un tipo de conocimiento que se basa en lo que son las asociaciones particulares, y a partir de allí genera conclusiones que no necesariamente pueden ser generalizables. Por otra parte, existe lo que es el razonamiento exacto. El razonamiento exacto vendría siendo como una contraparte de lo que es el sentido común. Y dando una pequeña idea, o sea, para que tengamos una idea, podríamos decir que el razonamiento exacto es una actividad humana del tipo consciente, mediante la cual se pretende conseguir un conocimiento sistemático y racional, y por medio de ese conocimiento poder deducir leyes generales que rigen el comportamiento de la naturaleza y de la realidad. El producto de este saber que se obtiene al aplicar el razonamiento exacto se le conoce como ciencia, y el método que utiliza este tipo podríamos decir, este tipo de razonamiento es el método científico. Nótese la diferencia entre lo que es el conocimiento del tipo común y el conocimiento que se obtiene a partir del razonamiento exacto, que dijimos que se llama ciencia. Al conocimiento del tipo común no le interesa que ese saber sea verídico en sí, sino lo que busca es la funcionalidad o la practicidad de ese saber. Por otro lado, la ciencia o el conocimiento que se obtiene al aplicar el razonamiento exacto, lo que busca en sí es un conocimiento que sea verídico, es decir, verdadero, y que a su vez pueda ser verificable y demostrable.
Asimismo, este tipo de conocimiento, el del razonamiento exacto, tiene determinadas características o posee determinadas características de las que no goza el conocimiento del tipo común o vulgar. Podríamos mencionar que el conocimiento que se obtiene al aplicar el razonamiento exacto es un conocimiento objetivo. ¿Qué quiere decir que sea objetivo? Bueno, es decir, que lo que se obtiene es el conocimiento propio del objeto y que el saber no depende de mis gustos ni de mis emociones. Es decir, el investigador no influye en el resultado que se va a obtener, en el saber que se obtiene. Es sistemático porque se guía de un método que ya dijimos que es el método científico. Es racional porque hace uso de la razón. Es generalizable porque intenta deducir leyes o principios generales. Y una característica muy importante de este tipo de saber es la fiabilidad. Esto es el conocimiento que se obtiene a partir del razonamiento exacto, acepta la posibilidad de error. Esto es, el conocimiento científico no es algo acabado, no acepta nada como podríamos decir ya finalizado, sino que ese tipo de saber se mantiene reinventándose cada vez. Dicho esto, una persona podría estar pensando ya que el conocimiento del tipo común es inferior al conocimiento del tipo científico. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Carlos Sabino, en su libro El proceso de la investigación, establece que el conocimiento como tal es un proceso, es decir, es algo que se va construyendo mediante pruebas de ensayo y error. Así, el hombre se va formando lo que es como una noción de la realidad, combinando distintos tipos de saberes, a pesar de que estos tengan incongruencias en su estructura interna. Por otra parte, Mario Bugen, en su libro La investigación científica, establece que el punto de partida del conocimiento científico es el sentido común. Y hay una cita donde él habla y dice que el sentido común y el razonamiento o el conocimiento científico crecen a la par, pero que el conocimiento científico les rebasa en conocimiento. Es decir, el conocimiento científico se dedica a refutar o validar las hipótesis que establece el sentido común. Por lo tanto, sentido común y conocimiento científico son, podríamos decir, vertientes del conocimiento que se complementan, o sea, son necesarias y no se puede despreciar las hipótesis del sentido común, ya que estas son, podríamos decir, la materia prima o el punto de partida del conocimiento científico. Ahora bien, el hombre a lo largo de toda su historia siempre ha hecho mucho uso de lo que es el sentido común. Y ese uso del sentido común, de alguna manera, propició el desarrollo de ciertas ciencias. Por ejemplo, los babilónicos se convirtieron en grandes astrónomos, pero esto no fue porque ellos observaron el cielo y dijeron, oh Dios mío, mire ese astro, qué hermoso, cuán grandioso sería estudiarlo. No, no fue por eso, sino que ellos tenían la creencia de que por medio del estudio de los cuerpos celestes se podría predecir el futuro, y esto les iba a permitir a ellos estar mejor preparados por si acaso alguna potencia enemiga o civilización enemiga quisiera invadirlos. Entonces, podemos ver cómo a partir de esa noción errada de que las estrellas, por medio del estudio de las estrellas se podría predecir el futuro, esta civilización comenzó a desarrollar
la astronomía. Las civilizaciones prehelénicas desarrollaron mucha, pero que mucha matemática. Cuando digo prehelénica me refiero a los egipcios y los babilónicos. Hay evidencias, en el caso de los egipcios tenemos el papiro de Rin, y en el caso de los babilónicos tenemos las tablillas de barro con la escritura cuneiforme o escritura por cuñas. En estos registros históricos se encuentran muchos problemas matemáticos, por así decirlo. Sin embargo, ese conocimiento matemático que esas civilizaciones desarrollaron estaba más enfocado en una aplicabilidad práctica de la vida cotidiana. Sin embargo, muchos historiadores y expertos, por así decirlo, dicen que estas civilizaciones no hacían matemática por el simple hecho de que sus conocimientos matemáticos estaban enfocados más a la resolución de problemas de la vida cotidiana y no tenían, por así decirlo, un método formal matemático, o no se ha encontrado evidencia de eso, ya que los problemas que están en esos registros históricos simplemente describen el procedimiento y no se da justificación de que por qué se hace esta o aquella operación. Entonces, si estas civilizaciones no hacían verdadera matemática, ¿dónde inicia entonces la matemática propiamente dicha? Muchos historiadores coinciden en que el formalismo matemático como tal comenzó en la antigua Grecia. Se le considera a Euclides como el que más ha aportado al formalismo matemático. Este señor escribió un libro que se conoce como Los Elementos, el cual fue una recopilación de todo el saber matemático de la época. Sin embargo, lo grandioso de Euclides no es la recopilación de conocimiento que hizo en su libro, sino más bien la manera en cómo presentaba ese conocimiento. Este señor partía de los principios o ideas más básicas, sencillas y intuitivas, y a partir de ellas, haciendo uso del método deductivo, comenzaba a deducir teoremas, y de esos teoremas deducía otros teoremas, y así fue como se dio origen a lo que es el formalismo matemático. Bueno, esta fue mi exposición. Si creen que faltó algún tema, pueden escribirlo abajo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.